el término más extendido internacionalmente es en japonés origami, compuesto por dos ideogramas, como se observa: oru, plegar, kami, papel de seda. Data de estos años del 1600 a 1880. Aunque el plegado de papel en cada país que se ha difundido ha tomado algunas particularidades, podemos adoptar los términos en alemán, inventado por Fröber, del año 1870, en español papiroflexia, de Vicente Solórzano y Sagredo, en inglés como un uso indistinto. La palabra papiroflexia, inventado, como ya dijimos, por Vicente Solórzano Sagredo, lo define como ciencia expresada con los dedos. Es el arte geométrico de hacer plegados para las papirolas. Y a su vez, la palabra papirolas define como figura que se hace doblando una y otra vez una hoja de papel. Vicente Solórzano Sagredo fue un médico odontólogo. Sin embargo, se conoce o se ha difundido mucho más sus obras sobre origami. Entre ellas, como las que se ve acá en la imagen. La Real Academia Española define la palabra papiroflexia, que deriva de papiro, papel, y del latín flexus, cuyo participio pasado es flectere. La definición tal como está escrito acá, pero también se considera como una técnica por la que se elaboran modelos de papel mediante flexión, ya sea dobleces, arrugas, curvas, cortes, y actualmente utilizando distintos tipos de papel y de materiales. Pero, ¿qué fue el origami? Podemos ver que data en el Japón de el año 794 a 1183. En esa época, las damas de honor lo utilizaban como actividades de entretenimiento. Esto se puede leer en la novela de Genji, escrita por Murasaki Shikibu, que relata toda la vida del príncipe Genji, un príncipe que no tuvo ese título, cuyas damas se dedicaban, como se ve en la imagen, al doblado de las grullas y a elaborar distintos tipos de plegados de papel, sobre todo de envoltorios. Otro libro muy conocido sobre el plegado es este Hiden Senbatsurori Kata, o sea, secretos para el plegado de 1000 modos de grullas. Son grullas conectadas, cuyo libro tiene versos. Esos versos son escritos por Dito Arisato. El libro de plegado fue escrito por un monje budista en los años 1797. También se utilizó para decorar mesas en banquetes principescos, sobre todo en el plegado de servilleta. De los libros antiguos que se conoce sobre este tema, data del año 1639. También se expuso el origami en la Exposición Universal de París, donde se inaugura la Tour Eiffel. Allí, Miguel de Unamuno y Juno, escritor y filósofo español, conoce este plegado de papel y en sus escritos agrega un apunte para un tratado de cocotología. A su vez, funda la escuela de origami en aquellos tiempos. También se utilizó como tratado de geometría euclidiana, escrito en este caso por Sundara Rose, que era un hindú. La primera edición data del año 1893 y utiliza el plegado de papel para explicar toda esta geometría. Estas son las primeras imágenes del libro. Se utiliza también, o se utilizó, como sistema de educación en kindergarten por Fröber, que contenía un conjunto de juegos llamado Regalos y Ocupaciones. Estos escritos están reflejados en su libro La educación del hombre y utiliza los plegados
para la educación básicamente en jardín de infante y distingue distintos tipos de pliegue. En la Argentina, el plegado de papel se incorpora en la currícula de la educación primaria a principios del siglo XX. Esta imagen es una lámina de uno de los libros más antiguos que hay en la Argentina sobre plegado de papel, editado por De la Pena. También fueron muy conocidos personas como Lilian Oppenheimer, Ligia Montoya, quienes han sido divulgadores del origami en el mundo y es mencionada en varios libros internacionales. En la Argentina tomó cierta particularidad este plegado y se realizaron en aquella época varios plegados de animales y plantas típicas de la Argentina. Este es un ejemplo realizado por Solórzano Sagredo, de Quijote y Sancho Panza, mientras vivía aquí en la Argentina. Tenemos una historia y una tradición propia de plegado. Argentina fue uno de los países que durante el último cuarto del siglo XIX mandó a Suiza, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca e Italia, y especialmente a Suecia, consignados gubernamentales como el señor Pablo Apizurno, el señor Comte, para aprender el sistema pedagógico en que los trabajos manuales, entre los cuales se destacaba el plegado, no eran concebidos como un mero entretenimiento, sino como método altamente educativo, que hacía caminar conjuntamente el ojo y el espíritu y la mano. Al regresar a la Argentina, Pablo Pisurno, que fue director del Instituto Nacional, publicó sus experiencias sobre plegado escolar en el trabajo manual en un libro del año 1896, redactada por Vitorín y Romero Brest. Este texto que acabo de leer pertenece a Joan Salas en un libro que se llama Apuntes sobre los orígenes de plegado en la Argentina. En la arquitectura, la utilización de las técnicas de origami como acercamiento al diseño tiene referencia en la escuela de Bauhaus en los cursos preliminares impartidos en Bauhaus por Joseph Albert en el año 1926. Estas imágenes que pueden observar acá son de la revista de la Bauhaus del año 1919-1928, editado por Bayer y Gropius. Si ustedes observan estos plegados, actualmente no son muy distintas los tipos de pliegues que se realizan. Estas, por ejemplo, con corte, parte de un plano y luego se extiende, o estos plegados en zigzag. Con tantos años de antigüedad, todo lo que se pudo hacer ya se hizo hace mucho tiempo. Pero en el siglo XX, Yoshizawa creó un lenguaje, un modo de comunicar diagramas basados en líneas de trazo, flechas, puntos. El gran aporte de Yoshizawa fue este sistema junto con Randelet en el año 1956. A partir de entonces se transmite con diagramas simples modelos complejos de origami. Esto permite la repetición y facilita la comunicación de los modelos. Se puede afirmar que Akira Yoshizawa ayudó a desarrollar el sistema moderno para la diagramación de pliegues de origami, que hasta hoy está vigente. En el año 1954 a 56, Yoshizawa publica un libro llamado Atarashi Origami Geijitsu, el nuevo arte de origami, que es una obra fundacional del origami moderno, donde establece el sistema que mostré anteriormente de notación y permitió que las técnicas innovadoras pudiesen ser comprendidas en forma universal. Este sistema entonces se llamó Yoshizawa y Samuel Rendelet. También
existen otros tipos de plegado en forma de flor, plegado de flor, llamado kamon-ori. Robert Harding, que fue mago, también aportó a este sistema de notación a través de unos libros y de instrucciones, y desde allí este sistema de notación se llama Yoshizawa, Randelet y Harding. El origami es hoy plegar, y es cómo plegamos las formas. Si observamos lo que hoy nos ha llevado a hacer este origami, podemos apreciar lo complejo que son estos modelos. En el año 1960-70, Ron Resch realiza estos tipos de plegado. Podemos ver plegados realizados con una sola pieza de papel, también esculturas de círculos concéntricos, plegados y cortados. En arquitectura podemos observar aplicaciones, en este caso particular de muro cortina o de envolventes. Es decir, que lo que fue cambiando o aportando en este origami moderno fue la aplicación de principios matemáticos. Estos conocimientos de la geometría subyacente permite hacer pliegues con una exactitud anatómica. Por otro lado, o en forma simultánea, también el desarrollo de los programas computacionales permitieron la mejor comunicación y desarrollo de modelos complejos. Hoy se pueden distinguir entre los plegadores que hacen estudios geométricos de diseño y también otros que estudian la expresividad en otros elementos o materiales, textura, suavidad de dobleces, o algunos utilizan ambas tendencias, tanto geométricas como las características de los materiales.